que lo logró. Bien, bueno. Si aún por ahí no tienen idea más o menos quién soy, mi nombre es José Salas. Vamos empezando entonces con una revisión así sencillita de los condicionales, ¿ok? Ah, déjenme pasar el link a otras personas. Me dijeron que sí se puede. Si tienen amigos por ahí quieren entrar y pásenles. Ah, no hay problema si compartimos línea. Sí, yo creo que no. Ya, bien. Ahora sí, entonces vamos iniciando con esto. Sí se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos con los condicionales. En los condicionales tenemos tres, ¿no? If, el if y else. Entonces vamos empezando con el if. El if es, yo lo llamo así como que el condicional de primer orden, que verifica si una condición es verdadera. ¿Okay? Entonces verifica que una condición sea verdadera. Si esa condición es verdadera, se va a ejecutar un bloque de código, que es este que está aquí, con diferentes órdenes. Ojo, espero que ya lo tengan ahí como que un poco claro. Cuando utilizan un condicional siempre lleva esta indentación, ¿verdad? Esto indica que lo que está luego de la indentación ocurre si esta condición es verdadera. ¿Ok? Entonces, si la condición es falsa, se va a verificar los siguientes condicionales. Esto es muy importante. Un if siempre se va a ejecutar. El if, o sea, esta línea de código siempre se ejecuta. ¿Ok? Ahora tenemos lo que es el if, que es como el condicional de segundo orden. Y este lo que hace es verificar lo mismo, si una condición es verdadera. Recibe una condición, ¿ok? Si esa condición es verdadera, se va a ejecutar las órdenes que están dentro de ese bloque. Ahora, si la condición es falsa, pasa al siguiente condicional. Ojo, esto es importante recalcar. El if solo se ejecuta cuando la condición if es falsa. O sea, si el if es falso, se ejecuta el if. Por eso es de segundo orden. Si lo primero no ocurre, verifica lo segundo. ¿Ok? ¿Está ahí alguna duda o no? Rapidito con No. else, ya. No. Ok. Con else, en cambio, tenemos, es el último condicional con el que contamos. Y en este caso, else no recibe ninguna condición. ¿Ok? Else no recibe ninguna condición. Y else solo se ejecuta cuando if y el if sean falsos. O sea, si no ocurren condiciones verdaderas en if y el if, se ejecuta directamente la sentencia else. ¿Ok? Como les dije, este condicional no recibe ninguna condición. Y lo mismo, este acá simplemente son órdenes en un bloque de código que están dentro de ese else. Nunca se olviden de la indentación. Vamos viendo un pequeño ejercicio. Ok. Verifique si la suma de los números de un número de dos cifras es par e igual a 2. Si es así, muestre por la pantalla la suma es par e igual a 2. Ok. Si la suma de los dos números es par y mayor que 2, mostrar la suma es par y mayor que 2. Si la suma es menor a 2, muestre por pantalla la suma es par y menor a 2. Y por último, si la suma es impar, mostrar por pantalla la suma es impar. ¿Ok? Un ejercicio sencillo como para iniciar. Entonces, tenemos el número 56. Para iniciar, ¿cómo yo sumaría estas dos cifras? ¿Alguien?
sea, matemáticamente lo que debería hacer es 5 más 6. Y eso me da un resultado, ¿no? En este caso es 11. Ok. Ahora, en el lenguaje de programación, ¿cómo podría yo obtener esto, este 5 y este 6? Indexando, ¿verdad? Correcto. En este caso, ¿cómo indexaría? Ok, con las posiciones, perfecto. Bien, entonces, lo que tendríamos en este caso es una suma, ¿ok? ¿Cómo obtengo el primer número? Indexando con la posición del primer número, que en este caso sería el índice 0. Y en cambio, el segundo número sería con el índice 1, ¿ok? Y eso lo que hago es simplemente sumar. Ahora, una vez que yo tengo la suma, ¿cómo sé que esa suma es par? ¿Alguien se acuerda? Si el residuo es igual a 0. Si el residuo es igual a 0, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo yo verifico en lenguaje de programación que un número es par? División exacta. Por ahí, sí. A ver, sí. Sí, es, bueno, división exacta, pero, ok. Se podría decir que sí, no. Este sería el símbolo, ¿verdad? Ok. Ok. Prácticamente esto, ¿no? Cuando nosotros utilizamos este signo, lo que hacemos es buscar, por ejemplo, si cierto número, si yo 10, yo aplico este signo para 2, lo que simplemente yo voy a retornar esto me retorna el residuo de la división, ¿ok? Tenemos tres símbolos, ¿no? Este de aquí que es la división normal, que me puede dar un decimal, me puede dar un flotante, y este de aquí que es la división entera, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo 11, división entera para 2, ¿cuánto me daría esto? Simplemente lo que me va a dar es 5, la parte entera. El punto algo, eso no me lo retorna. En cambio de acá sí me va a retornar 5 puntos, tanto, tanto, tanto. ¿Ok? Lo que hace esto es darme el residuo. ¿Ok? Aquí en este caso, el residuo sería 0, porque 10 dividido por 2, 5. Hay un número exacto que me permite dividir estas dos cifras. Bien. Entonces, hablando del lenguaje de programación, yo sé que un número es par cuando su residuo es 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo verifico aquí que un número es par? Alguien que pueda escribir la línea de código en el chat o algo así. Ojo que esto lo revisamos con la suma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Voy a escribir, creo que sí. Ahí. Sería que la suma, el residuo de esa suma, que se ha dividido por 2, y si el número tiene n cifras, ok, ya, ahí tendríamos otros casos. Tendríamos que sumar o aplicar for y otras cosas. Entonces, vamos ahorita con los condicionales primero. Por algo aquí el ejercicio al inicio nos dice que el número tiene 2 cifras, ¿ok? Nos especifica. Luego podríamos ver un ejercicio donde ya sean diferentes cifras, n cifras, y ahí sí vamos a depender de ese número n de cifras. Y tendríamos que utilizar un for, ¿ok? Perfecto, entonces, ¿cómo verificamos si un número es par? Que sea el residuo equivalente a 0. Con esta condición, nosotros verificamos que un número es par, ¿ok? Y si fuera un número impar, ¿cómo sería? Suma, y aquí cambiaría, sería diferente de 0. De esta forma sería impar. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Correcto los demás. Bien, y ahí lo tenemos, ¿no? Aplicamos como es nuestra primera condición. ¿Cuál es nuestra primera condición?
Ya las dos cifras es par e igual a 2. ¿Okay? Si la suma de estas dos cifras, 5 más 6, es par e igual a 2, aquí está expresado ya de forma de condición, ¿no? Si es par y igual a 2, ¿okay? Equivalente a 2, entonces, ¿qué va a pasar? Debo mostrar el mensaje, la suma es par e igual a 2. Simplemente dentro de ese if, lo que hago es un print, ¿ok? Ya tenemos nuestra primera condición, ¿ok? Hasta ahí cumplido la primera condición. Ahora tenemos otra condición. Si la suma de los números es par o mayor a 2, mostrar la suma es par y mayor a 2. ¿Qué debo utilizar en este caso? ¿Qué condicional utilizaría? Un elif. Un elif, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuál sería la condición en este caso? Aquí está lo que me piden, ¿no? Que sea par y que sea mayor a 2. Ya, ¿por qué el if? Ya utilizamos un if, que es como que mi primera condición, ¿ok? Cuando ustedes tengan un ejercicio, por lo general van a tener varias condiciones, ¿no? Que verificar, ¿ok? Entonces, si las condiciones, digamos que son en el mismo sentido, o sea, verificar, por ejemplo, que la suma sea par o sea impar, o sea, me refiero a que tienen una misma variable. En este caso, ¿cuál es la misma variable? La suma, ¿ok? Es como cuando a veces, no sé si han escuchado la parte de variables dependientes o independientes, algo así, ¿no? Entonces, si dependen todas las condiciones de la misma variable, entonces solamente creo que va a ser necesario utilizar un if. Y luego del if, mi segundo condicional o mi condicional de segundo orden, ¿cuál es? El if. ¿Cómo se puede saber si se pone el if o un if? Lo que te digo, ¿verdad? O sea, yo lo veo como es de esta forma, que si tienes una variable, o bueno, tienes varias condiciones que dependen de esa misma variable, lo más probable es que te toque usar solamente verificar una de las condiciones. ¿Okay? Pero si es solo otra posibilidad. Exacto. Sería, si solamente hay otra condición, o sea, si solo son dos, digamos, es par o impar, así como dices, simplemente yo voy directamente al else. ¿Ok? Eso tienen que irlo viendo, ¿no? Va a depender de cuántas condiciones tengan. Por ejemplo, lo recomendable sería, en este caso, por lo que las condiciones dependen de esa suma, utilizar un if como primera condición. Como hay otra condición más, sería el if. Y ojo con esto, no hay límite de condicionales, es decir, si yo quiero puedo utilizar otro elif y otro elif dependiendo de cuántas condiciones tenga. Si tengo 10 condiciones, puedo utilizar 8 elif, por ejemplo. Y mi última condición sería un else. El else siempre es para el último de los casos. O sea, el else va a tomar todas las condiciones que estén fuera de esto de acá. ¿Okay? Todos los casos contrarios que no estén en estos dos, los va a tomar el else. ¿Entendieron? Solo que en else no se especifica la condición, porque se sobreentiende que está tomando todo lo contrario de los de acá. Ahí está un poquito claro. ¿Sí? Confírmenme. Sí. Bien, entonces estamos con el if. Ya decíamos entonces que como tenemos nuestra segunda condición, debemos verificar que sea par y mayor a 2. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cuál sería mi condición en este caso? El if suma, porcentaje 2, equivalente and suma mayor a 2. Ok. Sí, está cerca Valeria. Solo que aquí me piden que... Ah, ya, perdón, es que me vine acá abajo.
Estamos en la de aquí. Estamos en la primera todavía. A ver. Ah, no, ya estamos en la segunda. Está bien, está bien. Entonces que sea mayor a 2. Correcto, sí, está bien, está bien. Está bien, Entonces teníamos nuestro segundo condicional, que sería con el if. Y esta sería la condición. Que sea par. Y la parte de la segunda condición, que sea mayor a 2. Si es par y mayor a 2, ¿qué hago? Presentar por pantalla la suma es par y mayor a 2. Así. ¿Okay? Ojo con eso, ¿no? Siempre mantener en cuenta las indentaciones. ¿Ok? Y luego tenemos, por ejemplo, la siguiente condición, que es que la suma sea menor a 2. O sea, aquí me olvidé poner que sea par y menor a 2. Pero esa es la intención, ¿no? Muestre por pantalla que la suma es par y menor a 2. Entonces, lo mismo, la misma temática, ¿no? Solo que en este cambio cambia esta condición. Ahora la suma debe ser menor a 2. ¿Ok? Por último, bueno, presentamos. Y por último, el diferente de todos los casos, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta que hay en común en este caso, en este y en el de acá. ¿Qué tienen en común, chicos? Que la suma es par. Exacto, ¿verdad? Que las tres primeras condiciones, en todas, la suma es par. Y ya no tengo más condiciones. Mi última condición, por último, si la suma es impar. Mi última condición es que sea impar. Si se dan cuenta que utilizo else. ¿Por qué? Porque else no toma en cuenta lo que es par en ninguna. Estas tres tienen en cuenta que sea par. Entonces, else toma todo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario a que sea par? Que sea impar. Y no es necesario yo especificar en este caso la condición. El else no necesita especificar una condición. Simplemente, como ya es mi último caso, simplemente presento que la suma es impar. Okay. Y vamos viendo aquí como que, ¿qué ocurre con ese ejemplo? ¿No? Tenemos 56. Un momentito. Tenemos el 56. Entonces, en primera instancia, lo que ocurre en esta línea aquí, ¿qué sería? Simplemente 5 más 6, la suma me va a dar 11, ¿verdad? Hasta ahí estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a ejecutar? Luego de esta línea. Hasta ahora vamos viendo. ¿Qué se ejecutó? Se ejecutó esto, esto. Y recuerden, un if siempre se ejecuta. Se ejecuta esa línea. Y lo que hace ahora el if es verificar. La suma es par, ¿verdadero o falso? En este caso. ¿Qué dicen? Falsísimo. Falsísimo, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces tendríamos falso. La suma es equivalente a 2. Bueno, aquí hay un error, pero bueno. La suma tampoco es equivalente a 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Y falso, ¿qué se hace? Falso. Falso, ¿verdad? Como es falso, ¿qué ocurre? ¿Se ejecuta el print? No, ¿verdad? Como no se ejecuta, ojo, lo que está dentro en estos bloques de los condicionales solo se ejecutan si la condición es verdadera. Como no es verdadero este if, no se ejecuta ese print y va directamente al siguiente condicional. Ok, a ver, dice, en el caso de ingresar el número por pantalla quedaría igual las condiciones. Sí, exacto. Simplemente se aumenta en vez de número igual a 56, un input. En vez de este 56 es un input. ¿Ok? Y obviamente que el usuario me ingrese de 2 cifras, porque si me ingresa 3 cifras, el programa se cae. Por ahora. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente condicional, ¿no? Como el if se hizo falso, mi programa directamente va a verificar el siguiente condicional, que en este caso es el if. Verifica ahora nuevamente. La suma es par. ¿Verdadero o falso?
Falso, ¿verdad? La suma es mayor a 2. Verdadero, ¿sí o no? Falso y verdadero, ¿qué es? Falso, ¿verdad? Como es falso, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ejecutar el print? No, correcto. Como no se ejecuta el print, procede a verificar mi siguiente condicional. Y lo mismo, obviamente aquí va a ser falso de nuevo porque la suma no es par, la suma no es menor a 2. ¿Y qué va a pasar con el print? Tampoco se ejecuta. Como mi programa ya no tiene más condicionales, si nos damos cuenta, ya se verificó el primero, el segundo y el tercero. Como no tiene más condicionales, ¿qué va a pasar? Directamente se va a ejecutar else y lo que está dentro. ¿Okay? De forma directa. ¿Ok? De forma directa viene, como no hay condicional en else, recuerden, simplemente se ejecuta el else y se ejecuta el print. Y nos va a mostrar por pantalla que la suma es impar. Y eso es correcto, ¿sí o no? Porque la suma es 11. Y 11 es un número impar. ¿Hasta ahí alguna duda con ese primer ejemplo? ¿Está todo claro? Una pregunta, o sea, entonces al final else nunca necesita condiciones, ¿no? O más bien no es necesario, pero uno sí le puede poner, ¿no? ¿Cómo? En el else, uno no necesita condiciones o uno le No se podría pone, añadir no se y se pone pone. condición. El else no recibe condición. Nunca. Else nunca recibe condición. Simplemente como que toma cualquier caso que no esté acá. E incluso lo podemos leer como que vamos viendo como un lenguaje de español, ¿no? Si ocurre esto que está aquí, presento esto. Si no ocurre lo que está aquí, presento esto. Y de nuevo, un si no, digamos. O sea, verifica esto y se presenta el de acá. Y ya simplemente el else es como un cualquier caso contrario a lo que está acá. Y no necesita una condición, como digo. Simplemente el programa automáticamente toma en cuenta todos los casos diferentes a los que ya están en los condicionales de arriba. ¿Ok? ¿Sí? Se recuerdan, ¿no? Else no recibe condición. Simplemente else, dos puntos y el bloque de código que tiene el else. Vamos revisando otro casito. ¿Ok? Vamos a suponer que ahora, en vez de 56, tengamos 28. ¿Ok? Tenemos 28. En este caso, ¿cuánto nos daría aquí la suma? 2 más 8 nos daría 10. Lo mismo, ¿qué es lo primero que se ejecuta? El if. El if, lo digo separado, ¿no? El if siempre se ejecuta. Verifica entonces mi condición. Ahora, ¿qué pasa? La suma es par. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Pero ahora, la suma es igual a 2. Es falso. Es falso. ¿Verdadero y falso? Falso. Entonces, ¿qué va a pasar? No se ejecuta el print. Y va directamente a mi siguiente condicional. Viene aquí. Verifica. La suma es par. Verdadero. La suma es mayor a 2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué pasó aquí? Como mi condición, o mis dos condiciones en este caso, da verdadero, se va a ejecutar lo que está dentro de ese bloque. En este caso sería el print. Y ojo, esto es importante que siempre se acuerden. Una vez que un condicional se cumple, los demás, chao. ¿Sí? Si un condicional se cumple, los demás no se van a ejecutar más. Por ejemplo, pongamos otro caso, ¿no? Digamos en este caso que en vez de 56 ahora es 11.
¿Cuánto sería la suma? 1 más 1 igual a 2. Esto de aquí sería en este caso. Es par, verdadero. La suma es igual a 2, verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es verdadero? ¿Qué se ejecuta? El print. Como este if es verdadero, ¿qué va a pasar con los demás? Son directamente ignorados. Así como ella te ignora a ti. Así, ¿ok? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Recuérdense eso, ¿no? Si una condición C es verdadera, las demás simplemente se van. Ojo, por ejemplo, si digamos que en este caso tuve que utilizar un if, digamos aquí, en vez de este if está un if. Como les dije hace un rato, el if siempre se ejecuta, independientemente si la primera es verdadera. ¿Ok? Pues puede que tengamos aquí esto, pero más abajo en un programa tengo que volver a utilizar un if. Entonces, si este if es verdadero, se muestra el print, mi programa consecuentemente lo que va a hacer es verificar el otro if. Así que acuérdense eso, siempre los if se ejecutan. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? ¿Está todo claro? Perfecto. Y aquí está la jerarquía, ¿no? Lo que les decía. Si el if es verdadero, no se ejecutan ni los elif ni else. ¿Ok? Si el if es verdadero, y ojo, miren, véanlo así, ¿no? El if, ¿cuándo se ejecuta? Cuando el if es falso. Cuando un if es falso, el if se ejecuta. Si el if es verdadero, no se toma en cuenta else. ¿Ok? Si if es falso, el if es falso, automáticamente se ejecuta else. ¿Ok? Y ahí estamos con condicionales. Vamos a ver algo de estructuras de control y espero que al tiempo sí nos dé para ver por lo menos un ejercicio. Solamente denme un minuto, ya vuelvo. Hola, ¿me escuchan de nuevo, verdad? Sí. Ok, Sí. vamos, creo que aquí había un ejercicio de estructuras de control. Perdón, de estructuras de control. Este aquí creo que es, sí. Este de aquí. Vamos resolviéndolo este de aquí, ya. Este aquí creo que solamente es de condicionales. Si mal no recuerdo. Bien, entonces, tenemos este ejercicio, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver las letras del ejercicio o está muy chico? Ahí. Bien, entonces me piden solicitar al usuario que indique cuántos artículos está comprando. Ahí sí se. ¿Sí? Correcto, ya. Entonces, vamos con lo primero, ¿no? Solicitar al usuario que indique cuántos artículos está comprando. La tienda cobra $12 por cada artículo si el usuario compra menos de 10. ¿Ok? Si el usuario compra menos de 10, cobra $12. ¿Ok? Si el usuario compra entre 10 y 99 artículos, va a cobrar $10. Y por último, si el usuario compra 99 artículos, el costo va a ser solo de $7. ¿Ok? Entonces escribe un programa que muestre el costo total de la compra, perdón, según la cantidad de productos que el usuario esté comprando. Aquí son ejemplos. Si el usuario compra 5 artículos, son $60. ¿Ok? Como son 5 artículos, ¿en qué caso estaría? En este, ¿verdad? Cuando compra menos de 10. Entonces cada uno va a valer $12. 5 por 12, 60. ¿Okay? Y así son los casos de acá. Por ejemplo, cuando son 50 artículos, ¿dónde está? Entre 10 y 9. ¿Cuánto vale cada uno? 10. 10 por 50, 500. ¿Ok? Y lo mismo ya al final, si es más de 99, se pagan $7. Entonces, 200 por 7, 1400. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre lo que nos pide el ejercicio?
Y esta es la forma en que debemos presentarlo. 5 artículos son tanto. ¿Dudas sobre lo que pide el ejercicio? Pero puedes repetir que me mareé un poquito. Ya. Mira, los puse aquí de diferentes colores, ¿no? Sí. Si la compra del usuario es menor a 10 artículos, cada artículo va a valer $12. Y aquí está el ejemplo. Ejemplo, 5 es menor que 10. Entonces, como el usuario me compró menos de 10 artículos, cada artículo vale 12. Como son 5 artículos, 5 por 12, ¿cuánto tendría que pagar el usuario? $60. ¿Ok? Ahora, el siguiente caso es que el usuario compre entre 10 y 99 artículos. O sea, que esté dentro de este rango. Si está dentro de ese rango, se va a cobrar solo $10. Aquí hay un ejemplo. 50 artículos está dentro de 10 y 99. Entonces, cada uno va a valer $10. 50 por 10 se pagan $500. ¿Ok? Y el último caso, que es que sea mayor a 99 artículos. Como se compró 200 artículos, se pagan solo $7. 200 por 7, $1,400. ¿Ok? Ahí te queda un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bien, entonces. Vamos empezando. Me dice solicitar al usuario que indique cuántos artículos está comprando. Entonces, ¿cómo pido al usuario eso? Con un input. Un input, ¿verdad? Ojo con esto, muchos profesores hacen énfasis en esta parte, de que siempre lo que ustedes vayan a utilizar, o sea, las variables que van a ponerle a lo que ustedes van a utilizar, esté de acorde con lo que están usando. Es decir, ¿qué le vamos a pedir al usuario? ¿Cuántos artículos está comprando? Entonces, una variable que está acorde a eso sería cantidad de artículos. ¿Sí o no? Tiene sentido, ¿no? Cantidad de artículos que el usuario está comprando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un input. En este caso, por ejemplo, puedo escribir indique cuántos artículos está comprando. ¿Ok? Bien, ya tengo esa parte. Ya le pedí a mi usuario que me indique los artículos. Ahora, tengo 3 condiciones si nos damos cuenta. Cuando es menor a 10, cuando está entre 10 y 99 y cuando es mayor a 99. Entonces, quiere decir que tengo 3 casos, 3 condiciones. ¿Cómo empiezo yo a verificar cada una de esas condiciones? ¿Con qué empezaría? Con un if sería if cantidad artículos sería menor que 10. Correcto, ¿verdad? Menor que 10. Bien, ahí estaría mi primera condición, que es la que está aquí. La compra es menor a 10. Bien, miren, cuando ustedes están programando directamente está la indentación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la cantidad de artículos es menor a 10? ¿Cuánto es el precio? $12. Ya un ratito, a ver. Un elif puede ser reemplazado por consecutivos, if y else. Sí, pero tienes que verlo dependiendo del ejercicio. Lo que te decía hace un rato, ¿no? No siempre es necesario utilizar if a cada rato. Es preferible mejor un elif. ¿Ok? Ahí tienes que como que ir analizando según tus condiciones cuándo utilizar el else directamente o cuándo el if. Ya, ok. ¿Qué decíamos entonces? Que el precio en este caso, ¿cuánto es? $12, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar a partir de eso el total que va a pagar el usuario. Total
Poner total a pagar ahí. No, mejor voy a poner total porque por gusto escribir tan largo eso. Ok. ¿Cómo saco el total a pagar? Aquí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Y el total a pagar es ¿qué? La cantidad de artículos. ¿Por qué? Por 2. Por el precio, ¿verdad? Entonces sería la cantidad de artículos multiplicado por, en este caso, si es menor a 10, ¿el precio cuánto es? 12. ¿Ok? Y ahí yo tengo el total. Y ahí no tengo nada más que hacer. Entonces, voy con mi siguiente condición. ¿Qué utilizo ahora? If o el if. El if, El if, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál sería mi condición? cantidad de artículos Ya, dime, sígueme diciendo, a ver. que sean entre 10 y 99. Ya, ¿y cómo escribo eso que sean entre? Mayor o igual que 10 y menores que 99. Ya, bien, lo puedes escribir así, ¿no? Mayor o igual que 10 and de artículos menor o igual que 99. Está bien, ¿sí o no? Esto está bien, pero también lo podemos unir, como que hacer una misma condición. ¿Cómo sería la misma condición? Que 10 sea menor o igual a cantidad de artículos y que cantidad de artículos sea menor o igual a 99. ¿Sí o no? Es como que haya unido las dos condiciones en una misma. ¿Ok? Ahí, entonces, si se cumple que la cantidad de artículos está entre 10 y 99, ¿cuánto sería mi total? La cantidad de artículos por, ¿cuánto en este caso? 10. $10. ¿Bien? Y ya está mi segunda condición. Luego, ¿qué me queda? Que sean más de 99. ¿Qué creen que es preferible utilizar aquí? ¿El if o else? Else, ¿Por qué un else? porque ya sería el último. Ya, bien. Porque es mi última condición, simplemente. O sea, el else no especifica una condición, pero ¿qué me va a tomar el else? Todos los números que no, pero bueno, me va a tomar todas las condiciones en que la cantidad no sea menor a 10, ni que esté entre 10 y 99. Es decir, todos los casos contrarios. ¿Y cuáles son los casos contrarios a estas dos condiciones? Que sean mayor a 99. ¿Ok? No lo especifico, pero el programa lo entiende, que es todos los casos contrarios a los de arriba. Bien. Entonces, caso contrario, ¿cuánto sería mi total? La cantidad de artículos por, este caso, $7. ¿Sí? Esto. Ahora me piden que yo presente. ¿Ok? Vamos haciendo una suposición. Que en este caso el usuario me va a ingresar. Díganme cualquier número. 23. 23, ya. El usuario me ingresa 23. Bien. Verifica entonces. 23 es mayor que 10. Perdón, menor a 10. False. Falso. Como es falso, no se va a ejecutar lo que está dentro. ¿Qué dicen? Pi. Pi. Ah, ya entendí. Pero no va a poner pi. Ya, entonces, el if. Como es falso, no se ejecuta la línea de en medio. O sea, la que está aquí. Va a la siguiente condicional. ¿Ok? 23 está entre 10 y 99. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Como es verdadero, ¿qué va a pasar? Se ejecuta lo que está dentro, que es esto. Y automáticamente lo que va a pasar es que este else va a ser ignorado y esto va a ser ignorado. ¿Okay? Esta línea tampoco se ejecutó.
¿Qué nomás ejecuto? El if, que siempre se ejecuta, el if y lo que está dentro. Ahora, ojo, que total, esta variable llamada total, solo va a tomar el valor de la que se haga verdadera, ¿ok? Es decir, total pasó a tener el valor de cantidad de artículos por 10. Porque esa condición se hizo verdadera, ¿ok? ¿Está claro? ¿Tienen una duda ahí? Y por ejemplo, si yo pusiera, digamos, totales, digamos, un total uno, total 2, o sea, variables diferentes, y pusiera un print por cada, digamos, un print en if, un print en el if, y un print en el if, en el otro if. Lo puedes hacer también. Estaría bien. Lo que estaría mal es como que pongas total 1, total 2, total 3 y al final pongas solo un total. A ver, y si queremos restringir solo para números enteros, ahí te toca utilizar while. Ahí tendrías que utilizar while. Pero todavía no vamos a utilizar while. Ya mismo revisamos el concepto y dice. Y profe, y ahí al momento de imprimir, ¿cómo quedaría? Print de la cantidad de artículos nada más. Eso es lo que debemos mostrar, ¿no? O sea, hasta ahorita no estamos presentando nada aún. No tenemos ni un print. Hasta ahora no estamos presentando nada. Aquí vamos a recién a proceder el print. Ahorita, si al final no usé else, sino que puse la condición el if, está bien. Sí y no. O sea, simplemente lo va a ejecutar la condición, pero tienes que poner la condición. Solo que esto es algo de recursos y esas vainas. O sea, cada una de estas líneas te utiliza recursos de la computadora y también el profesor te va a evaluar que sepas identificar como que, es mi última condición, entonces utilizo else. O sea, el programa te va a correr y va a funcionar, ¿ok? Pero no es como que lo adecuado, no es lo formal, ¿ya? Puedo haber puesto un elif aquí, pero no era lo adecuado. Bien, entonces estábamos en... ya. Ya tenemos entonces las condiciones, ¿no? Lo que les decía, en este caso, como dijimos 23, esto se hace verdadero, total cantidad de artículos pasa a ser eso. Y aquí simplemente es presentar. ¿Ok? Print. Ustedes saben lo que, me imagino que o bueno, la mayoría ha de saber lo que es format, ¿o no? Sí. Sí, no. Simplemente es como una herramienta, digamos, que nos permite presentar los datos de una forma ordenada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago esta sintaxis? En esa línea, por ejemplo, esta línea, ¿qué es lo que varía? ¿O cuáles son mis variables en esta línea? De hecho, en todas, ¿qué es lo que cambia? Los artículos y el valor. El Los total. artículos, la cantidad, o sea, el número de artículos y el valor de dólares. Entonces, yo asigno con llaves, donde voy a poner mis variables. Sería artículos. Y aquí sería simplemente escribiendo artículos son mi signo de dólar, que también es fijo. Y aquí voy a poner mi otra variable, que sería el precio. ¿Okay? Aquí simplemente utilizo el punto format y asigno. Sería la cantidad de artículos y el total. ¿Ok? Y esto es consecuente, ¿no? El primero va en el primero y lo segundo va en el segundo. ¿Ok? Pero Profe, aquí va a pasar algo. Sí, dime. ¿las llaves para qué sirven? Ya. Las llaves simplemente indican dónde van a ir mis variables. ¿Ok? Entonces, en estas llaves lo que va a pasar es que se va a meter este valor, cantidad de artículos. Y en esta llave se va a meter este valor, el total. Eso lo digo de forma ordenada, ¿no? Y así, un pequeño resumen, el format, ¿para qué servía? ¿Para qué servía? Para presentar datos, o sea, como que la misma palabra, ¿no? Darle formato. Darle formato. O sea, format es bastante, Ordenarlo. ajá, Así, sí. format Ok. es bastante extenso, que yo conozco todo lo que puede usar format. Con format puedes presentar hasta tablas. O sea, es súper inmenso las cantidades de formas que puedes utilizar format. Pero por lo general se utiliza para esto, para presentar los datos de forma ordenada. O darles no sé, como una estética. A ver, dice,
En este caso, ¿por qué se usa una misma variable para el total? Eso es dependiente. O sea, depende de ti, mejor dicho. Como dijo el compañero antes, estaba bien si yo utilizaba total 1 y ponía acá print total 1. ¿Okay? Lo que yo hice aquí simplemente es como que simplificar eso. ¿Por qué? Porque esa variable total va a tomar el valor que yo estoy asignándole dentro del condicional. O sea, si aquí como en este caso, el if es falso, la variable total no existe. ¿Okay? En el primer caso, la variable total todavía no existe, porque no entró a esta línea. Vino, verificó la otra, verdadero. Recién se creó la variable total. Recién existe. Y simplemente yo lo que hago es, como ya esto de acá no se va a ejecutar, mi variable total la voy a utilizar directamente acá. Es como simplificarlo. Pero como dijo el compañero, si ponían total 1, como les digo, y aquí mismo ponían el print total 1, estaba correcto. ¿Ok? También puede poner un solo print con cada elif. Sí, exacto, es lo que ahorita les decía. Sí. Aquí puedo poner print total, puedo poner este print que está aquí. Lo pongo aquí. Pero es como repetir, mira. Repito aquí, y esto está aquí, y esto está acá de nuevo. Y la verdad es que total solo va a tomar el valor del que salga verdadero. Okay. En este caso, el if. Por eso lo utilizo directamente como un solo print. Okay. Pero, profe, no nos falta transformar la cadena del input entero. Eso es lo que les iba a decir. Antes de que comenzaran las preguntas, les iba a decir. Aquí va a ocurrir un problema. Okay. ¿Cuál era ese problema? Que aquí yo estoy comparando cantidad de artículos con un número. Ok, pero con el input, ¿qué tipo de datos me da siempre un input? String o cadena de String. caracteres. Un carácter. Un string, un str o una cadena de caracteres. Y es como que yo comparo aquí letras con un número. Y obviamente, si yo hacía eso, vamos a ver, ¿qué iba a pasar? Se cae el programa. Se cae el programa. Con 23, ¡pum! Aquí dice, no se, o sea, en pocas palabras, ¿no? No exactamente como está aquí. No puedo comparar o no soporto comparar un string con un entero. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Esa cantidad de artículos. Déjame borrar estos montón de garabatos. Simplemente es actualizar mi variable, ¿no? Cantidad de artículos es igual al entero de esa cantidad de artículos. Ahí. ¿Ok? Esto lo pueden hacer en la misma línea, es decir, lo puedo poner aquí. Int. Y así. Y está correcto. Pero hay profesores que no les gusta eso. Hay profesores que no les gusta que lo hagan en la misma línea. Porque cuando les toca hacer while, o cuando veamos ya mismo while, es preferible no hacerlo directamente. ¿Ok? Ya va, después vemos por qué. Y eso. Si vamos ahí, ahora sí está actualizado. Pongo, por ejemplo, el 23, ¿no? Ahí está. 23 artículos son 230. 23 está entre 10 y 99, es decir, cada artículo vale $10. 23 por 10, 230. ¿Ok? Vamos poniendo el otro caso. Vamos poniendo los casos que están aquí, ¿no? ¿De que cuántos artículos está comprando? 5. Ahí está. 5 artículos son $60. Yo vuelvo a correr mi código. ¿Cuántos artículos están comprando? 50. Ahí está. $500. Lo vuelvo a hacer funcionar por 200 artículos. $1,400. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? ¿No? ¿Todo claro? Un ratito. Ya, ok. Bien, vamos ahora sí a ver algo de force, perdón, de for y while. Ok.
Entonces están las estructuras de control que vimos hace un rato, y, perdón, estructuras condicionales, y esas son las estructuras de control iterativas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir iterativa? Que hay una especie de repetición, o sea, que repite, repite, repite. ¿Ok? Eso significa iterativa. Y tenemos dos. En este caso vamos a ver empezar con for. Ojo, el for, ¿cómo identificamos cuándo usar un for? Alguien me dice. Cuando sabemos la cantidad de, si queremos iterar, la cantidad total. Ah, ya, bueno, está ahí en la diapositiva, ¿no? Repetir un bloque de código un número conocido de veces. O sea, esto es importante. Un for se utiliza cuando yo conozco la cantidad de veces que quiero repetir algo. ¿Ok? También, o sea, ¿cómo identificamos en un problema que debemos usar un for? Palabras clave. Para. En teoría eso es lo que significa, ¿no? Un for. Para o por. O sea, esas dos frases. Si usted ven un problema por ejemplo, repetir un código por 20 veces, no sé, algo así. O para cada elemento de mi cadena de caracteres, lo repito 3 veces, algo así. Ok. Para, por, for. Ok. Segundito. Bien, entonces les decía, ¿cuándo utilizo un for? Cuando conozco el número de veces que quiero repetir algo. Y ahora, for tiene formas de utilizarlo. Y esta es la primera. Para recorrer una estructura. Es decir, para cada variable en una estructura, yo ejecuto estas órdenes. ¿Okay? Por ejemplo, ¿todos han visto listas o no? Sí, sí hemos visto. Todos han visto listas, supongo. Bien. Entonces, yo puedo decir como que para cada elemento yo tengo las edades. Digamos, no voy a poner como que, bueno, ahí 10, 20 y 30, por ejemplo. Ay, no puedo escribir bien. Ok, tengo esas listas. Entonces, yo voy a decir que para cada edad, en mi lista de edades, voy a hacer una lista de edades, poner LE, para cada edad en mi lista de edades, yo le voy a sumar 5. ¿Ok? Entonces, va for edad en lista de edades. Lo que hago es, esa edad le sumo 5. ¿Ok? Eso. Esta aquí son las órdenes. Pero esta es la forma para recorrer estructura. La estructura puede ser cualquiera. Puede ser una cadena de caracteres, puede ser una tuple, puede ser un diccionario, puede ser una lista, como ahorita veíamos. Indiferente. Pero ojo, esto es importante. Que la variable que yo pongo aquí, el nombre de esa variable, tenga que ver con lo que contiene mi estructura. Por ejemplo, aquí le dije lista de edades, entonces mi variable, ¿cómo se va a llamar? Edad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Y esto era lo que les decía, ¿no? Por elemento, es lo que ahorita estábamos viendo, la misma estructura, ¿no? Recorrer por elementos, donde tenemos la sintaxis para cada elemento de la estructura, que es un elemento, la variable que almacena los elementos de la estructura iterar. Y la estructura puede ser una cadena, una lista, una tupla, diccionarios, vectores, matrices, etc. ¿Ok? Bueno, esto ya lo estamos viendo ahí. ¿Por qué le sumo 5? Ah, eso simplemente era un ejemplo nomás que ponía. O sea, no tiene nada que ver con esta línea. Simplemente era como que, como eran edades, le quería sumar 5 a todas. Entonces lo puedo hacer con un for. O sea, es tedioso como que ponerme a indexar, digamos. La primera edad que es 0. O sea, yo pongo lista de edades. 0, esto sería la primera edad. Hacer esto y sumarle 5. Y hacer eso para cada edad. Imagínense si son 100 edades. No voy a ponerme a hacer 100 veces esto de aquí. Entonces lo puedo hacer con un for. Y digo que para cada edad, en la lista de edades, simplemente yo a esa edad le sumo 5. A eso me refiero. Era como un ejemplo.
¿Alguien va a decir algo? Profe, el for se utiliza solamente con listas. No, aquí lo dice. Cadena, listas, tuplas, diccionarios, vectores, matrices. Con lo que yo quiera, lo que yo quiera y se puede itirar. Ah, ok, listo. En caso de una lista, el for toma los elementos de la lista, pero si fuera un string, el for itera sobre los caracteres. Exacto. Por ejemplo, digamos que tenemos el string elemento. ¿Okay? Este string elemento. Si es en este caso, como dicen, un string, lo que va a hacer es tomar cada letra. Cada letra. Entonces, ¿cómo cambiaré aquí? Para cada letra en palabra, porque elemento es una palabra. Así. Deben poner variables acorde a lo que están iterando y acorde a lo que van a tener de los elementos de esa estructura. Ojo, con esto, ¿no? Puedo iterar cadenas, listas, tuplas, diccionarios, vectores, matrices. ¿Pero qué no puedo iterar? No puedo iterar un número. Por ejemplo, si tengo 125, tengo el número 125, esto no lo puedo iterar. ¿Okay? Un entero no lo puedo iterar. Un flotante no lo puedo iterar. Solo lo que está aquí, cadena, lista, tuplas, diccionarios. ¿Okay? Si yo quiero iterar ese 125, primero lo tengo que convertir a un string. ¿Ya? ¿Claro? Entonces está recorrer por elementos, que esa es la primera forma de recorrer con un for. Está la siguiente. Ah, bueno, aquí hay un ejercicio, mira. Obtener la raíz cuadrada de cada uno de los números en la lista de datos y muéstrelo por pantalla. ¿Okay? Entonces, teóricamente, si yo lo hiciera manualmente, ¿cómo haría esto? Diría, número 1. Yo pasando tiempo pudiendo hacer esto. Voy a decir número 1. Y voy a decir que el número 1, ¿cómo lo obtengo? Voy a hacer la raíz, ¿no? Me parece que... Bueno, hay dos formas, ¿no? Puedo simplemente utilizar en mi lista de datos, indexo el primer elemento. Y eso lo elevo a un medio. ¿Ok? ¿Sí saben por qué lo elevo a un medio? Digo, el número 2 igual a datos. Le indexo para segundo elemento. Eso va a ser igual ahí, a un medio. Y tengo que repetir esto 6 veces. Estoy haciendo algo repetitivo. Esto lo puedo hacer en solamente 2 líneas o 3 líneas. Mira acá. Bien, entonces, yo lo que puedo hacer aquí es con un for, de esta manera. Entonces, para cada número, en esta lista llamada datos, ¿qué hago? La raíz va a ser igual al número elevado a la 1 medio. Print raíz. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí entendieron? Profe, una pregunta. ¿Pero cómo sabe el sistema qué números son los que están adentro? ¿Cómo sabe los números que están adentro? ¿Cómo? O sea, digamos, pone un nombre, o sea, digamos, el número es una variable. Digamos, si pone otra variable, igualmente va a coger. Sí, o sea, es que el programa, aquí el programa o Python lo va a interpretar de una como que cada elemento es un número. Este. Y para todos esos ahí les va a hacer esto. Y los va a presentar. Okay, ojo, que si aquí tienen un nombre, ahí sí les va a salir un error, ¿verdad? Que están tratando de elevar ese nombre a la 1 medio. Y esto es imposible, o sea, elevarla a un float, porque 1 medio es un float. No se podría. ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Ya, creo que se refiere a la variable iterativa. A esto, número. Ya, o sea, simplemente esa variable número lo que va a hacer es ir uno por uno. Ya, se repite, ¿no? En la primera, for toma el 25 y al 25 le saca la raíz y lo presenta. Una vez que ocurre eso, viene y toma el 16.
Ahora número ya no es 25, sino 16. Y a ese 16 le saca la raíz. En realidad yo lo podría llamar como yo quiera. Sí, tú lo puedes llamar como tú quieras. Esto puede, imagínense que entonces esto de aquí es una edad, y a esa edad le quiero multiplicar 2. Así, le pones número, edad, como tú quieras. Pero como les dije hace un momento, siempre utilicen variables acorde a lo que van a hacer. ¿Okay? Como aquí me piden sacar la raíz de números, por eso le puse número. ¿Okay? Entonces, este for lo que va a hacer es ejecutarse hasta que tome todos los números. Una vez que toma el 36, se acaba el programa. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos Pero viéndolo ahí. profe, al momento de imprimir me salen todas las raíces de los 6 números. ¿Sí? Sí, se van presentando en orden. Vamos a verlo en Python. Vamos a verlo acá. Entonces, ponen aquí. Ay, ¿qué hice? Elemento, ¿no? Entonces yo tengo una lista de números. Y esta lista de números voy a poner 25, 6, 144. Números exactos, ¿no? 1, 9, 26. Tengo esta lista de números. Y a todos esos números le quiero sacar la raíz. Entonces, for, para cada número en mi lista de números, ¿qué voy a hacer? La raíz va a ser igual a ese número elevado son 2 asteriscos, ¿no? Elevado a la 1 media. ¿Ok? Y simplemente hago un print de la variable raíz. Ahí. Voy a comentar esto de acá arriba para que no se ejecute. Ahí. Ahí está. ¿Sí ven? Y se presenta una por una. Ah, esperen, que aquí moví el este, por eso sale así. Déjenme volver a ejecutar. Ahí sí, ahí está. 5, 4, ahí está. ¿Sí ven que van en orden? O sea, obviamente el primero que se presenta es del primer número, segundo del segundo número, del 12 del tercero y así sucesivamente. ¿Ok? Déjenme borrar esto. Hasta ahí quedó un poquito más claro lo que sucede. Confírmenme. Ay, ay, ay. Ratito. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la segunda forma de... Aquí, viendo. Okay, okay. Ya, y miren, precisamente aquí tengo como lo que ocurre. Miren, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, como hay 6 números, ¿cuántas iteraciones voy a tener? 6 iteraciones. Entonces, ¿qué ocurre primero? Se ejecuta el for. ¿Qué tenemos? Mi primera iteración. ¿Cuál número ocupa? 25. La raíz es 5 y la salida que va a ocurrir es, se presenta 5. Y miren el orden que ocurre, ¿no? Saca la raíz, 5, se ejecuta el print y luego tenemos la salida que es 5. Luego ocurre la segunda iteración. ¿Qué número toma? El 16. Saca la raíz, se ejecuta el print y así. Y ocurre con cada iteración. Eso es lo que ocurre. ¿Sí ven? ¿Cuántos números teníamos? 6. 6 iteraciones. Termina, fin. Tenemos ahora recorrer por índices. ¿Ok? Recorrer por índices. Entonces, para cada índice en el rango, esta es una función range,
que recibe siempre un número entero. Len de estructura. ¿Qué hacía la función len? Me sacaba la cantidad de elementos que tenía, en este caso la estructura. Lo mismo, que estructura puede ser una cadena, lista, etcétera, etcétera. ¿Qué es el índice? Variable que almacenará las posiciones de los elementos de la estructura a iterar. ¿Okay? Esto también no precisamente tienen que ponerlo como índice, pueden utilizar la variable i y ya está. ¿Ok? Pero esto es lo importante, range, len de la estructura. Vamos viendo así es un ejemplo. Y tenemos este. Ojo, esto es algo muy importante en listas. Supongo que también lo han de haber visto ahí. ¿Cómo se le llama esto? Listas. Listas, ¿qué? Listas paralelas. Exacto, listas paralelas, ¿no? A cada nombre le corresponde una edad, ¿ok? Listas paralelas. Cuando hablamos de listas paralelas, quiere decir que tienen ¿qué? La misma magnitud, es decir, la misma cantidad de elementos. Entonces, puede que a mí se me ocurra, en este caso, presentar el nombre, en este caso Josué, y cuánta edad, cuántos años tiene. Entonces, mi sintaxis va a ser esto. Josué, dos puntos. Disculpen que no se vea tanto. Ahí, 2 puntos. Y que quiera presentar la edad, 20. ¿Ok? Si yo lo quiero hacer manual, ¿cómo sería eso manualmente? Sería como que la cadena que quiero presentar va a ser igual a ¿qué? A nombres indexado en 0 más el string, porque esto es un entero, lo convierto en string, de edades indexado en 0. Así yo obtendría esto de aquí. Ah, bueno, aquí me falta algo más. Los 2 puntos. Ahí. Ahí yo obtendría lo que quería ahorita, esto de aquí. Y ahora imagínense hacer eso 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí son 5 veces, pero imagínense si son 100 nombres y 100 edades. Ponerme a repetir todito eso. No. Yo lo puedo hacer recorriendo por índices. ¿Ok? Entonces, tenemos la estructura, que es esta, para cada índice en el rango. ¿Qué rango? La cantidad de elementos que tiene en la lista. Como son paralelas, me da igual si utilizo nombres o edades, porque ambas tienen la misma cantidad. Si yo solo quiero recorrer los nombres, pongo nombres. Si quiero recorrer solo las edades, pongo edades. ¿Ok? Estructura simple para cada una, ¿no? Índice en el rango de nombres. ¿Qué hago? Obtengo el nombre con ese índice, obtengo la edad con ese índice y los presento. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Ojo, esto de aquí es como que lo que ocurre internamente. Nosotros lo ponemos así, pero esto es lo que ocurre. Por ejemplo, en esta lista, ¿cuántos elementos hay? 5 elementos, ¿sí o no? Entonces, len de nombres que me da 5. Entonces, como que diga, para cada índice en un rango de 5, haz esto. Y ahora, ese 5 representa una lista de índices. Si ven, aquí esto es como una lista. ¿Dónde están los índices? Y ojo, que el rango es 5, pero los índices empiezan ¿de dónde siempre? Desde 0. Donde 0 es el primer elemento, hasta 4, que es el último elemento. ¿Ok? Esto ocurre internamente. Esto no lo vemos. Siempre nosotros solo hacemos esto. Vamos viendo. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos la primera iteración. ¿Qué va a ocurrir? Se ejecuta el for. Primera iteración. ¿Qué índice toma? Índice 0. Entonces, aquí sería nombres indexado en 0 y edades indexado en 0. ¿Cuál es mi primer nombre? Josué. ¿Cuál es mi primera edad? 20. Y lo que hago es un print, ¿no?
Entonces, en ese instante lo que va a tomar es ese nombre aquí y esa edad aquí. Está, nombre José 20. ¿Sí? ¿Cómo sería la salida? Tiene la edad, print, y ahí está la salida. Josué 2.20. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Si tienen preguntas, solamente enciendan y me avisan. Profe, el rank no se utilizaba también para, digamos, para escoger un número al azar. No creo. No, eso es con random. Ah, ok, ok. Ah. ¿Podría poner un doble for? Sí, puedes ponerle un doble for. Pero no es preferible, es más fácil de hacer esto. E incluso con un doble for te podrías hasta confundir. Ya, range, como decía, simplemente range como que hace ser un rango. O sea, convierte ese número en esto, como una lista de índices. Okay. El len es simplemente la cantidad de la estructura. Len lo que hace es la cantidad de elementos que tiene. Exacto. Cuando usamos el range, toma los valores del índice. Así como está aquí, índice. Y no los elementos de la lista. O sea, no va a tomar directamente a Josué, sino que va a ir a cada lista y va a indexar con los índices. Por eso se llama recorrer por índices. ¿Ok? Como les dije, esto es lo que pasa internamente. Len, saca el len de nombres, en este caso es 5. Rams de 5, es como que tuviéramos una lista. 0, 1, 2, 3, 4, que son los índices. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces luego? Ya está mi primera iteración. Viene la segunda iteración. En este caso, la variable índice toma el índice 1. Y lo que hace simplemente es, en nombres, ahora ya no indexar con 0. Ya no indexar con 0, sino con el índice 1. 1 y 1. ¿Y cuál es en ese caso con el índice 1? María. Está María. Y en edades sería el 15. Aquí está, 15. Luego procede a utilizar el print y mi salida sería María 2.15. ¿Ok? Y así sucesivamente va a pasar. Ahora toma la variable índice, mi índice 2, y va a tomar a Elisa y a 21. Los presento. ¿Cuándo se acaba esto? Cuando utilice mi última iteración. Como son 5 elementos, solo va a haber 5 iteraciones. Pero aquí están los índices, acuérdense. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vamos con la otra. Y este que es más sencillo. Okay. Este nos sirve para repetir un código n veces. A ver, ¿sí? Y si quiero igualar los elementos, ¿cómo igualar los elementos? ¿A qué te refieres con igualar los elementos? Hacer una correspondencia entre las dos listas. O sea, no creo que lo puedas hacer porque vas a comparar nombres con edades. Aquí no creo que lo puedas hacer. O sea, supongo que te refieres a como compararlos. Pero puede que, por ejemplo, sea, ya, más o menos. Puede que sea aquí edades de, no sé, edades de estudiantes de Guayaquil. Y acá edades de estudiantes de Quito. Y aquí tengas, por ejemplo, 22. Sería lo mismo. Lo único que va a cambiar es este print. Ya no iría este print. Aquí obviamente cambiaría edades, tal. Y tu condición o lo que vayas a hacer simplemente es decir que la edad, pongamos edad en Guayaquil, voy a poner una G. Ay, yo siempre pasando tiempo. Que las edades, la edad de Guayaquil sea mayor que la edad de Quito, algo así.
digamos. Y ahí tú puedes poner un condicional, por ejemplo, si ocurre esto, voy a borrar aquí. Si la edad de Guayaquil es mayor que la de Quito, pum, presento la edad de Guayaquil. Algo así, ¿no? Eso lo puedes hacer con este foro para recorrer cada edad. Cada par de edad. 1, 1, 2, 2 y así. Y presentas la edad que sea mayor. El caso contrario sería print edad de Quito. No se pueden iterar si las listas no son paralelas, ¿verdad? Exacto, no. Si las listas, por ejemplo, en este caso, si las listas no son paralelas, no se va a poder. Te va a salir un error en el momento que se acabe una de las dos listas. ¿Ok? Continuando. ¿Qué pasó, Raúl? Ah, imagina que tengo una lista de productos y precios, ya, y quiero sumar los productos. No te entiendo cómo quieres sumar los productos. Sumar los precios sí, pero sumar los productos no creo. Si solamente son precios, simplemente sumas, solo recorres las edades, o sea, perdón, los precios. Ya no recorrerías como que los nombres de los productos, y no solo los precios. Pero utilizas el en. Claro, es lo mismo. Ya, pues si te refieres a que a cada producto le corresponde un precio, sería igual a esto. Tal como está aquí, solo que en vez de nombres, sería productos, y esto en vez de nombres serían productos. Esto en vez de edades se llamaría precio, y aquí habría precios. Y aquí obviamente cambiaría. En vez de nombres, va a ser precio, indexando en precios. Sería lo mismo, la misma sintaxis. Solo cambia las variables. El resto sería la misma sintaxis. Bien, ya. Vamos a la otra forma, que es repetir un bloque de código un número de n veces. Por ejemplo, digamos que yo necesito presentar un número aleatorio 10 veces. ¿Cómo saco un número aleatorio? Va a ser que ese número va a ser igual a R, ya una vez importado random, rd.random, en un rango de 1 a 9, por ejemplo. Pero yo necesito sacar 10 números aleatorios. Yo tendría que hacer, ¿qué tendría que hacer? Número 1, acá poner el número 2, volver a repetir esto, y ponerme a repetir 10 veces esto. Entonces, esto yo lo puedo hacer en una sola. ¿Cómo lo hago? Digo, for, ¿cuántas veces necesito repetir ese proceso? 10 veces. Como necesito repetir 10 veces, sería for, y un range, en un rango de 10 veces. ¿Ok? Ahí. Y 10 veces voy a hacer esto. Un número aleatorio, que va a ser rd.rounding entre 1 y 9. Y presento ese número. Así. Aquí es punto, ¿no? Ahí. Y miren, en 3 líneas hice lo que yo quizás hubiese querido hacer en 10. Ya, ¿cuál es la diferencia entre rounding y random? Rounding tiene esta estructura, donde tú ingresas un valor mínimo y un valor máximo. Es decir, te va a retornar un valor entero, por eso termina en int. Entero random, como quien dice, entero aleatorio, entre estos dos límites. Random, en cambio, random, rd.random, por ejemplo. rd.random no lleva en sí no lleva este argumento. Lo que hace él es retornarte un número aleatorio entre 1 y 0, sin incluir el 1 y el 0. O sea, te va a retornar un número decimal, si mal no recuerdo. ¿Ok? Random casi no se utiliza. Sí, random como tal no se utiliza mucho. Más es random. Random choice
El otro, no me acuerdo. Shuffle también a veces, pero bueno. Y en random incluye el final, o sea, el nuevo. Si mal no recuerdo, sí creo. Random incluye el final, sí, no. Incluso lo podrías probar y ahí y lo ves. Sí, no me acuerdo ahorita. Ya. Entonces, esa es la intención de esto de aquí. Poder ahorrarme, repetir, hacer códigos repetitivos. Lo puedo hacer en un solo. Y aquí hay un ejemplo también, creo. Ahí está. Obtener 5 números aleatorios. Precisamente, 5 números aleatorios entre 20 y 30 y mostrarlos en una lista. Ojo, mostrarlos en una lista. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Utilizo un for y este es el código que se ve. Yo creo una lista vacía, que es donde voy a ingresar todos los números aleatorios que voy a obtener. ¿Ok? Entonces digo, como son 5 números aleatorios, digo, para cada i en un rango de 5 veces. 5 veces, ¿qué voy a hacer? Genero el número aleatorio. Ah, ya, mira, no incluye el final, porque aquí puse 31. Imagínate entre 20 y 30, random no incluye el final. Ahí está la respuesta. Bien. Y una vez que yo genere ese número, ¿qué voy a hacer? Lo agrego a mi lista de números con la función append. ¿Ok? Agrego el número y ojo, miren cómo va a pasar esto. Ojo. Se crea la lista vacía. Se ejecuta el for. Voy a borrar esto. Se ejecuta el for. Crea el número aleatorio. Se agrega el número de la lista. Digamos que aleatoriamente salió el 23. ¿Qué va a hacer? Ese 23 se va a agregar acá. Eso va a ocurrir. ¿Ok? Se va a agregar el 23. Luego viene, ojo, miren, mientras no se termine esto de aquí, que es 5 veces, o sea, mientras el código no se repita 5 veces, no se ejecuta lo que está fuera del for. O sea, esto no se ejecuta, lo que está abajo. ¿Ok? Es decir, pum, agregó el número. Una vez que agregó el número acá, viene de nuevo al for. Y vuelve a sacar otro número aleatorio, lo agrega acá. Pongamos que esta vez fue 28. Viene y lo agrega aquí. 23, 28. Y así. A ver, ¿qué? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ah, ya, eso ya lo había leído. ¿Por qué el print no se lo pone en el bloque del for? ¿Por qué no? Porque yo necesito mostrar aquí, me dice mostrarlos en una lista. Si yo pongo este print aquí, lo que va a hacer es que a cada rato se va a presentar mi lista vacía. Bueno, no mi lista vacía. Aquí, si yo pongo el print aquí adentro, en la primera iteración lo que se va a mostrar es esto. Con el número que dijimos, 23. Eso. Eso se presenta en mi primera iteración. Viene la segunda iteración. Genera el 28 que decíamos, ¿no? 28. Ignoren que escribo horrible. Se agrega el 28 y lo que va a volver a presentar aquí va a ser 23 y 28. Y así sucesivamente. Y se va a presentar esta lista cada rato, cada rato. Pero yo solo necesito mostrar ya mi lista con todos los números. Yo no necesito mostrar el proceso cada vez que se va agregando uno, sino ya mi lista completa con los 5 números. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está respondido? Entonces, esto va a ocurrir 5 veces. Se van a agregar 5 números aquí. Y cuando se termine esas 5 veces, recién ahí se ejecuta el print. Y ahí sí vamos a ver mi lista con 5 números. 1, 2, 3, 4, 5 y así. ¿Ok? Vamos viendo lo que ocurre. Así. Lo que ocurre, ¿qué va a ocurrir es esto? Mi primera iteración.
Aquí es un índice, lo mismo, ¿no? Como vimos hace un rato. Mi primera iteración se genera el número 21. Se ejecuta el for, coge el número y lo agrega a la lista. ¿Sí ven? Así sería mi lista primero. Viene la segunda iteración. Sale el 25, lo agrega a la lista. Y esto es lo que te digo que se presenta si el for estuviera dentro. Si el for estuviera aquí adentro, aquí, el print, perdón, que hablo, se presenta esto, luego se presenta lo de acá, y así sucesivamente. Y yo no quiero eso, yo solo quiero que se presente la lista cuando ya estén todos los números. Ahí está, la tercera iteración, se agrega, iteración, se agrega, y mi salida, al final, es esto. Esto solamente es lo que quiero presentar. Mi lista final. ¿Ven? Esto de acá no me interesa presentar, solo cuando ya están todos agregados. Por eso el print está afuera. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quién aquí está? O no, mejor no hago esa pregunta todavía. ¿Tienen dudas? Creo que por el momento no. ¿Cómo? No, creo que no. Por Ya. mi lado. Este ejercicio, si lo quieren, pueden después, luego ustedes hacerlo en Python y ahí van viendo como que qué ocurre exactamente. Aquí lo puse como más didáctico, ¿no? Como viendo qué pasa en cada proceso. Porque en Python simplemente lo que ustedes escriben es esto y al final solo se presenta esto. Esto de aquí no lo van a ver. ¿Ok? Continuando. Y ahora tenemos el while, llamado también bucle. Bucle, ¿no? No voy a escribir. Ahora, ¿para qué sirve el while? Un while, ustedes lo van a utilizar cuando quieran repetir un código, un número desconocido de veces. ¿Okay? ¿A qué se refiere con desconocido? Vamos poniendo un ejemplo, ¿no? Digamos que yo quiero pedir al usuario su nombre. Usuario, su nombre. Pero el usuario me ingresa un número. Entonces, lo que yo quiero hacer es volver a pedir al usuario su nombre y su nombre a cada rato, hasta que él me ingrese en verdad un nombre, o sea, me ingrese algo correcto. Mientras, ahí está la palabra clave. Si para el for era para el while la palabra clave es mientras, que precisamente es lo que significa while, ¿no? Mientras el usuario no me ingrese su nombre correctamente, yo vuelvo a pedir y vuelvo a pedir y vuelvo a pedir su nombre. Por eso es un bucle, porque se repite y se repite y se repite hasta que el usuario salga del bucle. No sé si me van entendiendo lo que les quiero decir. Entonces, esta es la estructura. La estructura tiene while y una condición. ¿Ok? Y ojo, mientras la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código de n órdenes. O sea, mientras esta condición es verdadera, se ejecuta lo de x. ¿Ok? Creo que no hay un ejemplo, pero ya vamos a hacer un ejemplo. Déjenme ver. No, no hay. Esto es funciones. Esto todavía no hay. Esto han de ver la siguiente semana. O alguien ya vio funciones. O sea, en este semestre alguien ya vio funciones, ¿no? Un segundito. Aquí hay un ejercicio, déjenme buscarlo. Aquí creo que es. Sí, este. Con este podemos practicar, güey. Bien, voy a comentar de nuevo esto. Dicen, ¿cómo se hace para que el Python se vea bonito? Ah, esto no es Python. Es Visual Studio Code. Es otro idea. Me gusta precisamente por eso, por lo que lo puedo personalizar.
Pero yo les recomiendo que más utilicen Python, porque ahorita Visual Studio Code tiene un problema. O sea, hay un problema con importar las librerías. Yo no lo tengo porque ya las importé hace tiempo. Pero preferible utilicen Python. Entonces, tenemos este ejercicio. Ejemplo de while. Son las 8:37, si tenemos tiempo. Igual, si quieren ustedes quedarse un poquito más, yo me quedo. Bien, tenemos. Vamos leyendo. ¿Se ve claramente el ejercicio, por si acaso? Sí se ve. Ok. Me dice, para ingresar una cuenta de correo, se debe ingresar una contraseña correcta. ¿Ok? Para lo cual deberá solicitar al usuario que ingrese esa contraseña. ¿Ok? ¿Han escrito en el grupo? ¿Qué era? Ah, me confundí de chats. Bien. Entonces decía, una y otra vez hasta que algún momento ingrese la contraseña correcta. ¿Ok? La contraseña correcta en este caso va a ser sistema. ¿Ok? Entonces, aquí está un ejemplo de lo que sucede, ¿no? Le pedimos al usuario, ingrese una contraseña. ¿Cuál es la contraseña correcta? Esta forma, S1, ST3 más. Que es como que sistema, ¿no? La persona me ingresó fundamentos. Como me ingresó fundamentos, yo le presento el mensaje error y le vuelvo a pedir. Me ingresó programación. Programación no es igual a esta contraseña. Vuelvo a mostrar el mensaje de error y vuelvo a pedir. Y si se dan cuenta, pido hasta que ingresó correctamente. ¿Sí ven? Una vez que lo que me ingresa el usuario, lo voy a borrar aquí. Una vez que lo que me ingresa el usuario es igual a mi contraseña correcta, muestro bienvenido al sistema. Ojo, solamente puedo usar un solo input en todo su código. ¿Okay? Hay dos formas de utilizar un while. ¿Okay? Voy a poner aquí como una estructura, ¿no? Entonces, digamos que variable, solamente para que lo sepan, ¿no? Una variable, yo digo ya una variable, digamos ahorita un espacio vacío, viene el while, y que esa variable sea equivalente a algo, no sé qué sea ahorita, y si esa variable no es equivalente a ese algo, yo pido esa variable otra vez. Input, así. Bueno, acá digamos que es otro input. Yo le pido al usuario. Bien. Yo le pido al usuario que me ingrese una variable, y si esa variable no es equivalente a esa variable, vuelvo a pedir. Okay. Esto es una forma, pero por algo aquí dice solamente puedo usar un input en todo su código. Entonces, yo lo que puedo hacer es crear esa variable con un caso que sea diferente a mi condición. Esto. Y yo vuelvo a actualizar esa variable después con input. Ojo, aquí hay algo muy importante, que incluso los puede confundir a muchos, incluso a mí me confundía bastante, con estas condiciones que van aquí adentro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Antes de ingresar a esto, ¿no? Pedir al usuario que ingrese un número hasta que ingrese el número 5. Sí, número 5. Ok. Entonces, para usar un solo input, lo que yo voy a hacer es tener un número. Creo mi variable número y le doy un caso que no sea que no sea igual al número 5. Cualquier caso, número 0, por ejemplo. Esto. Mientras ese número, aquí va lo que les digo. Aquí me dice hasta que ingrese el número 5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería eso? El número sea equivalente a 5. Esto, cuando ocurra esto, yo salgo del bucle, ¿ok? Cuando esto de aquí ocurra. Pero ¿cómo mantengo el bucle? Con el caso contrario.
Mientras el número sea diferente a 5, yo pido. No sé si me entendieron. Al inicio confunde bastante. Miren aquí, por ejemplo, ¿por qué yo le doy el 0? Pongo el 0 para que esto de aquí se haga verdadero. ¿Ok? Porque el número es diferente de 5, con el 0 ocurre. Como esto es verdadero, se ejecuta lo que está dentro y pido. Si el usuario me ingresa 4, un 4, se actualiza este número y ya no va a ser 0, sino un 4. Aquí, como que el 0 se va y se convierte en 4. Y verifica, 4 es diferente a 5, verdadero, vuelve a pedir. Una vez que el usuario me ingrese ese 5, ¿qué va a pasar? El 5 se actualiza, ya el número no es 4, sino 5. 5 es diferente a 5, ¿verdadero o falso? Se hace falso. Una vez que esa condición se hizo falsa, sale del bucle y se ejecutan las demás líneas que están fuera. ¿Ok? ¿Me entendieron un poquito? Estos son los contadores, ¿no? No, no como tal los contadores, no. Ya mismo hemos de ver algo de los contadores. ¿Ya? Vamos viendo aquí qué ocurre. Por ejemplo. Tengo. Pum, de una. ¿Por qué me sale de una ingreso un número? Porque yo ya puse aquí que mi variable era 0 al inicio. Se cumple la condición que está en el while y pide el número. Yo ingreso el 3. ¿Qué pasó? Me vuelve a pedir un número. ¿Por qué? Porque es como que tuviera aquí 3. 3 es diferente de 5, verdadero, se ejecuta lo que está dentro. ¿Ok? Yo ingreso, por ejemplo, el 10 y me pide. Ingreso cualquier número, me pide. Ingreso el 5, me vuelve a pedir. ¿Por qué? ¿Por qué me vuelve a pedir? A ver, ¿alguien sabe? Porque no agregó el else. No. ¿Por qué creen que no me vuelve a pedir el 5? ¿Sí ven? Porque lo coge al input no lo coge como un string, ¿no? Exacto. Porque aquí el input me devuelve un string. Y yo estoy comparando un string con un entero. Si vuelvo a correr esto, meto 5, pum. ¿Qué pasó? Aguante, déjenme cerrar esto. Debe ser por eso. Ahí. Vuelvo a correr. Ahí, todo bien. Ingreso 5, se acabó el programa. ¿Sí? Se acabó el programa, ¿por qué? Porque ahora sí le dije que era un entero. A esto me refiero con que a muchos profesores no les gusta que utilicen el entero en la misma línea. ¿Por qué? Porque si yo ponía entero aquí, o sea, número, igual a int, el número, me podría ocurrir un error. Aquí no es el caso, pero me puede ocurrir un error. Acá adentro ya, bueno, acá sí ya, pónganle en el int ahí si quieren. Pero Profe, dime. en esos casos no es necesario agregar else. No, porque lo único que quiero es solo pedir un número. Por ahora lo único que quiero es un número. O sea, el while no es un condicional, ojo con eso. El while no es un condicional. Recibe una condición, sí, pero no es un condicional el while. Por eso no necesitas un else ni nada de eso. Si aquí necesitas a partir de este número hacer otras cosas, ahí sí necesitas un condicional. Por ejemplo, digamos que si el número ingresado es, ya, el usuario me ingresa el 5. Una vez que el usuario me ingrese 5, si el usuario ingresa 5, le sumo 4, por ejemplo, y presento la suma. ¿Okay? Entonces, ahí sí viene el condicional. Si número es equivalente a 5, yo vengo y a ese número lo actualizo, lo puedo actualizar. Número más
O pongo otra variable, como ustedes quieran. O incluso puedo acumular. ¿Se acuerdan de acumular? Número más igual 4. ¿Sí ven? Print número. Ojo, esto de aquí solamente es para que vean la diferencia, que no se vea pegadito todo. Por ejemplo, pongo ahí. 3, 2, ¿verdad? No coge nada. O 5, ahí está. ¿Sí ven? Le sumo. Profe, sé. una pregunta. Dime. Ese más igual, ¿qué significa eso? Es como acumular. O sea, como el número tiene una variable, en este caso, esto se ejecuta solo si el número es equivalente a 5. Entonces, el usuario supuestamente aquí ya me ingresó 5. Y la variable número ya no es 0, sino 5. ¿Qué hace? A ese número que es igual a 5, le acumula 4. Esto es acumular. Es como que independientemente hiciera 5 más 4. Así. ¿Sí? ¿Y por qué imprime dos veces? Uno vacío y otro con número. ¿Cómo? ¿Por qué imprime un vacío y otro que dice Ah, número? porque aquí puse un print vacío. Este print. ¿Y ese qué acción hace? Esto. Simplemente imprimir un espacio vacío. ¿Sí ven? Ah, ok. Ujú. Lo hice para que vean la diferencia, o sea, para que no sea pegado. Y esto de aquí les puedo utilizar bastante. O sea, se puede utilizar bastante. Como para que cuando ustedes presenten un resultado no se vea así todo pegado y mezclado. ¿Mm? ¿Ok? Ya, bien. Entonces ahora ya voy a olvidarme de esto ahorita. Y vamos con el ejercicio otra vez. Entonces, vamos con el ejercicio. Borrar. Para ingresar una cuenta, Entonces, aquí lo que me piden es que yo ya tengo una contraseña. Ojo con eso, ¿no? Ahí. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo ahora sí? Sí. Ok. Entonces yo tengo hasta que yo tengo aquí de una la contraseña correcta. Entonces yo puedo poner aquí como que contraseña. Contraseña. Mi variable contraseña y mi variable contraseña que va a ser igual. S1, 3. Esa es mi contraseña. Tengo esa variable. ¿Okay? Ahora a mí me piden que le pida al usuario una contraseña hasta que me ingrese la correcta. ¿Ok? Entonces yo puedo ¿qué es lo que yo le voy a pedir al usuario? Una contraseña. Voy a decir contraseña del usuario. Es input, ¿verdad? Input. Ingrese una contraseña. Sí. Ojo, esto también háganlo bastante. Poner ese espacio para que salga así y no se vea como que la F pegada a los dos puntos. ¿Ok? Entonces, esto. ¿Y qué va a pasar? Esto lo voy a pedir una y otra vez hasta que el usuario me ingrese bien. Entonces, esto que está aquí va a estar dentro de un while. Mientras, contraseña del usuario, con mi la contraseña del usuario, sea que diferente a la contraseña. Si se dan cuenta por qué no, mientras la contraseña del usuario sea diferente a esta contraseña, yo le pido al usuario la contraseña. Sé que repito muchas veces contraseña, pero que me entiendan. Hasta ahí está claro lo que hice en esta parte. Profe, Dime. ¿y qué pasaría si ponía igual que en vez del distinto que? Si pones igual aquí, Ajá. ya. Esto será falso. ¿Sí o no? Por ejemplo, si el usuario aquí me ingresa fundamentos. El usuario me ingresa fundamentos, ¿esto qué sería? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Como es falso, no se ejecuta y no vuelve a pedir.
Y yo lo que necesito es pedir y pedir hasta que me ingrese bien. Entonces necesito esto sea verdadero. Pero aquí falta algo. Miren, si hacemos así, ¡pum! Error. Ah, el error me sale arriba, no sé por qué, pero bueno. No sé por qué el error me sale acá. Ok, por esto. Correcto. Ya, ahí sí me salió el error aquí. ¿Cuál es el error? Aquí dice, la variable contraseña de usuario no está definida. Es decir, aquí yo estoy comparando contraseña de usuario con contraseña. Pero esa contraseña de usuario aún no existe. Recién existe acá. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que hago? Crear esa variable antes. A ver qué pregunta. El input, ¿por qué va adentro y no fuera? ¿Por qué? Porque yo necesito pedir esa palabra hasta que el usuario me ingrese la misma palabra que está acá. Si yo lo pongo afuera, acá afuera, sin la indentación, esto no se va a pedir a cada rato. ¿Ok? Espérame, un ratito. Ya, lo que les decía, ¿no? Creo la variable y le pongo un valor que haga que esto sea verdadero. ¿Cómo hago que esto sea verdadero? Dándole aquí un valor que no sea el mismo que el de acá, ¿sí o no? ¿Sí me entienden esa parte? Por ejemplo, yo puedo simplemente crear eso, un string vacío. Un string vacío es diferente a la contraseña, que en este caso es sistema. Como esto es verdadero, pide la contraseña. ¿Ok? Mira, la persona que me preguntó, no. Si yo lo pongo afuera, ¿qué ocurre? Vamos viendo. Ah, ya, incluso aquí me sale un error de una. No tiene la indentación. Y lo hago ahí. Ahí sí, ingreso una contraseña. Si, por ejemplo, pongo la D, me pide. ¿Sí ven? A ver si pongo S1, 3, ¡pum! Se acaba el programa. ¿Sí ven? Porque una vez que yo ingresé correctamente la contraseña, esto se hace falso. Esto. Porque como son iguales, se hace falso. Como es falso, sale del bucle y no vuelve a ejecutarse esto. Ya se ejecuta lo último, que en este caso no hay nada todavía. ¿Ok? Hasta ahí hay dudas. Tanto para for y para while se puede escoger, digamos, listas, cadenas, lo que sea. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, aquí estoy usando una cadena de caracteres. Puede que aquí en vez de esto me pidan como que tengo una lista. Y mientras esa lista no tenga 10 elementos, yo pido un elemento para agregar y agregar hasta que tenga 10. No sé si me entendiste esa suposición. Bien. Entonces, listo. Ya tengo esta primera parte que es pedir y pedir hasta que el usuario ingrese bien. Ahora, a ver, dice, en el caso de permitir la cantidad de veces que me pregunte, ingrese la contraseña, ¿cómo sería el programa? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? En el caso de permitir la cantidad de veces que me pregunte. O sea, que tú conozcas la cantidad de veces que quiero pedir. Ya, pues si es eso, ya no utilizas un while, sino un for. Porque tú ya conoces cuántas veces quieres pedir. Por ejemplo, si digamos que yo le doy la oportunidad, como cuando tú ingresas a tus cuentas del banco, digamos, tienes 3 intentos. Entonces, como yo ya sé que son 3 intentos, ya no utilizo while, sino un for. Pero bueno, igual voy a tener que usar un while, pero porque si me produce una vez correctamente, ya no tengo que volver a repetir. Pero bueno, me hago entender un poquito, ¿no? Si conozco la cantidad de veces,
simplemente utilizo un for. Y a for y un range 3 veces. Ya. A ver, ¿en qué estaba? Ah, ya pedí esto, ¿no? Ahora, ¿qué necesito mostrar? Me dice que si la contraseña no está correcta, ¿qué debo mostrar? Un mensaje de error. ¿Sí ven? Y ahí viene una cosa, condicional. Sí, esto se repite. Entonces, si la contraseña del usuario es diferente a la contraseña correcta, ¿qué hago? Presento un mensaje error. ¿Sí? Caso contrario, ¿qué debo mostrar? Si la contraseña es correcta, ¿qué debería mostrar? Print. Bienvenido al sistema. Ahí. ¿Okay? Y para que no se vea todo pegado como ahí, puedo poner un print vacío. Tal como está el modelo ahí. Print vacío. Ahí. Viendo. Es una contraseña. Está error. Está error, 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 error. Esa es la correcta. Bienvenido al sistema. Ahí está. Ok. Ahora hay ocasiones en las que... ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago esto? Miren. Yo ingreso. Ahí. ¿Qué creen que ocurra? ¿Me vuelvo a pedir o no? ¿Qué dicen, chicos? Yo diría que no le vuelvo a pedir, ¿no? Bueno, Le diría bienvenido al sistema. ¿Qué dicen los demás? claro, le diría bienvenido al sistema, porque es la correcta. ¿Por qué? Porque esa es la contraseña correcta. Ya, vamos viendo. ¡Pum! Error. ¿Por qué me salió el error? Ah, porque la S es mayúscula, la primera S. Exacto, por la S. Perfecto. No es Recuerden diferencia. que Python sí identifica sí distingue las mayúsculas y las minúsculas. Como esto es diferente, va a salir un error. Ahora, si yo quiero como que facilitarle al usuario que ya, si me ingresa así, de esta forma, lo tome como correcto, ¿qué debería hacer? Venir aquí. Que la contraseña del usuario es igual a la contraseña y a esto le pongo punto lower. Ah, aquí me sale por si acaso así, por el tema de que Python no sé, pueden utilizar contraseña o contrasena, sí. ¿Ok? Esto es por la ñ, recuérdense que a veces Python se pone especial con la ñ, entonces, ahí. Ahí está. Le hizo el punto lower y ahí sí me ahorro eso ahí. Puedo ingresar aquí, sin la mayúscula, sistema, y me salió error de nuevo, ¿qué hice mal? Espérenme. Ah, no cerré esta vaina, creo. Ahí. No, me sigue saliendo error. Ok. Ah, es que este de aquí también tengo que ponerlo abajo. O sea, el punto lower. Este punto lower también tendría que ponerlo aquí. ¿Ok? ¿Por qué tendría que ponerlo aquí? Porque aquí, sin el lower, seguía cumpliéndose esto verdadero y me iba a mostrar el error. ¿Ok? Si vuelvo a ejecutar. Sistema. Ahí sí, bienvenido al sistema. ¿Sí? Esto pueden a veces utilizarlo ustedes. El lower. Y preferible ustedes que utilicen lower a que utilicen upper.
Porque es más probable que el usuario me ingrese todo en minúscula que me ingrese todo en mayúscula. ¿Ok? Ahora, si quieren evitar que el usuario me ingrese todo en mayúscula, simplemente lo que hacen es al contraseña de usuario aquí, a esto que está aquí, el input, también le ponen un punto lower. Pum. Y ahí ya se evitan cualquier problema. ¿Sí? ¿Entendieron? Confirmen si hay alguna duda aquí para O proceder a sea, hacer. siempre y cuando la contraseña debería darme minúsculas. Ajá, esto es para evitar casos, ¿no? Como el que ahorita les dije, ¿no? Para evitar estos casos como que ya me ingresó sistema bien, pero solo cambió la S, entonces mejor pongo lower para facilitarlo, digamos. En la vida real no ocurre eso. Si te equivocas en una S que está mayúscula, te va a salir error de la contraseña. ¿Sí o no? Ya. Pero hay ocasiones, por ejemplo, que el programa te va a pedir que el usuario ingrese información hasta que el usuario ponga la palabra fin. Okay. Fin. El usuario me puede escribir fin así. Me puede escribir con minúscula. Disculpen que se vea igual, pero no puedo escribir de otra forma. Fin con minúscula. O puede que el usuario venga y me escriba, voy a poner acá, ingrese F mayúscula, I mayúscula, N mayúscula, o me ingrese así. O sea, tantos casos, ¿no? Pero con tal de que el usuario me ingrese fin, yo debo hacer esto. Entonces ahí me conviene que al usuario ponerle punto lower y aquí en la contraseña correcta, o bueno, en la palabra clave en este caso sería que sea fin. Fin con minúscula todo. No sé si me entendieron un poquito. Ya vamos a ver un ejercicio si parece. Bueno, aquí está esto. Déjenme cerrar esto de aquí. Esto que está aquí, que ya lo vimos. Solicitar al usuario que ingrese contacto. Y hay estos ejercicios de aquí. No sé si los quieran resolver. O se los dejo de tarea y lo podríamos revisar otro día. ¿Qué dicen? Estos son talleres que me tocaron a mí. Déjenme ver cuál es más cortito, para ver si resolvemos uno que sea más corto. Es que si están algo larguitos estos códigos de aquí. O sea, la explicación. Nos vamos a demorar full. Déjenme ver, hoy estamos martes. Miércoles tengo... A ver, ¿qué dicen aquí? Pasa todo. Espérense.